Saludos amigos, el video que verás hoy puede salvar tu vida, no es juego, literalmente puede salvar tu vida. Míralo hasta el final porque va a estar bien interesante. Al mirar este disco, ¿sabes para qué se usa? Aunque no lo creas, la mayoría de colegas a los que les pregunté me dijeron que eran para cortar ladrillos, y es que si lo miramos bien, se parecen bastante. Sin embargo, hay una gran diferencia entre este disco y uno de cortar ladrillos o baldosas. Cada uno de ellos es metálico y con polvo de diamante industrial en los bordes, pero mirando más detenidamente encontramos que el grano y el grosor del borde que se usa es diferente. Con este solo detalle podemos identificar un disco para corte de hormigón y uno para corte de metal. Los discos para corte de metal vienen en varias presentaciones y la más conocida y económica es el disco abrasivo. Generalmente es el que encontramos en cualquier taller y aunque su uso es el más extendido, no siempre son los más seguros. La fibra de vidrio de las que están hechos los discos abrasivos es muy perjudicial a la salud si entra en nuestros pulmones, pudiendo producir una enfermedad llamada silicosis. La silicosis es una enfermedad pulmonar crónica causada por la inhalación de este polvo, que se produce durante la operación de corte, debaste o lijado de materiales que contienen sílice, como la piedra, el hormigón y el desgaste de los mismos discos. Los discos de corte abrasivo generan polvo de sílice cristalina, una sustancia extremadamente fina y nociva. Cuando se utiliza un disco de corte abrasivo, el rozamiento y la fricción generan calor, lo que provoca la liberación de partículas de sílice al aire en forma de polvo. Este polvo es extremadamente fino y puede permanecer suspendido en el aire durante largos periodos de tiempo. Si se inhala, las partículas de sílice cristalinas se depositan en los pulmones, causando daño y cicatrización en los tejidos pulmonares. Este material penetra en las partes más pequeñas del pulmón, como los bronquios y alvéolos al respirar, y el tejido pulmonar reacciona desarrollando nódulos fibróticos, produciendo cicatrices alrededor de las partículas de sílice atrapadas. A medida que la silicosis progresa, los síntomas pueden producir dificultad para respirar, debilidad, fatiga y pérdida de peso. En etapas avanzadas, la silicosis puede llevar a complicaciones graves como la tuberculosis pulmonar, enfermedades respiratorias crónicas y problemas cardíacos. Es importante destacar que la silicosis es una enfermedad común en los trabajadores de la construcción. Para prevenir la silicosis y proteger la salud de los trabajadores, se deben tomar medidas de seguridad adecuadas. El uso de equipos de protección personal, como máscaras respiratorias o sistemas que saquen el polvo del lugar de trabajo, es esencial. Además, se recomienda limitar la exposición al polvo de sílice mediante el uso de técnicas de control de ingeniería, como la humectación de los materiales o el uso de métodos alternativos de corte o desbaste que generen menos polvo. La silicosis es una enfermedad que no tiene cura. Por eso, al usar estos discos es necesario extremar las medidas de seguridad. También necesitamos tener una mano muy firme al momento de cortar, ya que un pequeño desvío podría partir el disco fragmentándose y convirtiéndose en peligrosos proyectiles. Ahora veremos algunas ventajas y desventajas en el uso de los discos de corte segmentados. Por un lado, son más seguros para trabajar por no estar hechos de fibra de vidrio y por ser metálicos no se rompen. Además, un buen disco puede durar tanto como 40 discos abrasivos. Otra ventaja es que no se hacen más pequeños con el uso, ni tienen fecha de vencimiento como los abrasivos y producen menos chispas. Por otro lado, tenemos su alto precio. Su velocidad de corte es inferior a un abrasivo en cortes de metal y el ruido que genera es mucho mayor. También es mayor el material que se pierde al cortar, además de dejar bordes o rebabas en los cortes muy irregulares. Tampoco estos son 100% seguros, y aunque generan mucho menos desperdicio, están recubiertos con polvo de diamante para poder cortar.
El cuerpo no identifica este polvo como un cuerpo extraño ya que es carbono, pero sí genera inflamación en el tejido pulmonar. Por tanto, las medidas de seguridad al usar estos discos deben ser las mismas que con un disco abrasivo. Conociendo esto, vamos a ver un poco más de cerca la estructura de estos discos. Como puedes ver, son segmentados. Los orificios y ranuras que traen estos discos permiten un mayor flujo de aire y por tanto se calientan menos. Estos segmentos los encontramos en los discos para corte de hormigón o hierro. También hay discos sin segmentos de los que hablaremos en un próximo vídeo. A diferencia de los abrasivos, estos sí pueden alcanzar una temperatura muy alta dependiendo de lo que se esté cortando y tienden a doblarse. Los segmentos o ranuras absorben la dilatación del metal para que el disco continúe siendo plano a pesar de los cambios de temperatura. Otro disco que podemos usar para corte de metales es el disco con diamante reforzado. Es una opción más duradera para trabajos largos. Su diseño con diamantes en los bordes mejora la eficiencia de corte y su resistencia al desgaste. Es ideal para proyectos más exigentes, especialmente cuando se necesita cortar materiales duros como columnas de hormigón, ya que su diseño permite usarlos con diferentes materiales. Es muy importante que al usar cualquiera de estos discos nos fijemos en las revoluciones por minuto o RPM que indica el fabricante y las comparemos con la de nuestra moladora. Un disco que indique 10.000 RPM usado en una moladora que pueda girar a 11.000 es la mezcla perfecta para un accidente. También es importante usar la protección adecuada. Además de la mascarilla, unos guantes resistentes, unos lentes de protección y un buen peto para el torso evitará cualquier lesión en un accidente. En resumen, los discos de corte para amoladora son herramientas versátiles que nos permiten realizar cortes precisos en metales y otros materiales. Elegir el disco correcto según el trabajo a realizar es fundamental para obtener resultados eficientes y seguros. Recuerda siempre seguir las medidas de seguridad y mantener los discos de forma adecuada para asegurar su durabilidad. Resumiendo, cada tipo de disco tiene un uso particular según lo que se vaya a realizar. Si solo vamos a hacer un par de cortes, no es necesario gastar mucho dinero en un disco diamantado. Pero si a diario usamos la amoladora para cortar, convendría comprar uno de estos discos. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los que vienen.